Hola a todos, soy Nero, la estrella más brillante del firmamento. Hoy día vamos a ver las genialidades narrativas de John Wick, de Mohamed Dávila. Démosle. Ya puedes leer la antología de cuento Rana ¡Oh! Dorada, el libro escrito por los suscriptores del canal. 31 ¡Wow! No cuentos lo sobre la conozco. Gran Guerra Galáctica, la materialización del talento y sueños de esta comunidad. Ok. Encuéntralo a la venta en Amazon. Parece interesante. John Wick fue una obra de acción que sorprendió a crítica y público, Ajá, dejando ajá. Muy boquiabiertos a buena. miles y fascinados a millones para convertirse en un clásico moderno y parte imborrable de la ¡Oh! cultura popular. De la mano de un guionista que no había logrado despegar su carrera con un verdadero éxito, un Ajá, actor que hacía ajá. décadas había pasado su momento de gloria y un director que nunca habían dirigido una película, llegó una Ah, son cinta llena de detalles eso. disparos, acción frenética y momentos trepidantes, con una premisa de venganza ¡Wow! aparentemente sencilla, pero que te atrapa por la magistral forma de narrar la historia. Si quieres comprender por qué John Wick triunfa Sí, donde sí, sí, por cientos de favor. obras con tramas más complejas fracasan, acompáñame a desvelar la genialidad detrás de una de las películas de acción más amadas de las últimas décadas. Eso que dijo de tramas complejas. Tenía un profesor que decía que en lo bonito, perdón, en lo simple está lo bonito, así que quizás sea eso, como una trama simple, fácil de entender, se puede apreciar mejor. Quizá. Hola a todos, soy Mohamed Dávila y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y hoy Hola. hablaremos de los principales elementos literarios que hicieron de John Wick una genialidad a nivel narrativo. Ajá, ajá. Justo después de los créditos, lo primero que vemos es una pantalla en negro y escuchamos al locutor de una radio diciendo: Al parecer la tormenta ya pasó. Y continúa hablando del clima mientras aparece un Uy. auto que choca y del cual sale nuestro protagonista, terriblemente herido y sin apenas No. fuerzas para Yo ponerse de no, pie. Mira un video de pobrecito. su esposa en su celular ensangrentado y se desvanece. ¿Cómo sabemos que es su esposa? Porque cuando enfocan su herida podemos ver su anillo. Oh. Narrativa visual, rápida y eficiente. Porque en este tipo de Ah, qué medios, en la bien. obra, no solo importan los diálogos o lo que se nos dice, sino lo que se muestra. Como inicio, es muy bueno, ya que esta es Ajá. una película de acción Agarra de la una atención muy hora y 40 fácilmente. minutos y los primeros 30 no vemos nada de acción. Esto es una declaración de intenciones, un abrebocas de lo que vendrá. Un espera, esto no es una película melancólica, los balazos ya vienen. Abrazo, no balazo. Ay, ay, ay. Una estrategia similar usada por películas como Deadpool Oh, 1, donde sí, nos es lanzan cierto. una escena de acción que cronológicamente no va al inicio Sí, de la fue como la historia, mitad. para que no creamos que la película es sobre cómo una pareja se sobrepone al cáncer. Esto es una peli de acción y debe iniciar con acción. Así que esta Ajá, técnica tiene se usa para que sentido. el público no se sorprenda del cambio de tono en el segundo acto. En narrativa, lo que vemos en John Wick se llama un inicio in extrema res. Es una técnica narrativa Mm. donde se presenta la historia desde un punto que sería cronológicamente el final o cerca del final. Por eso la In radio dice al extrema inicio, la res. tormenta ya Ok, pasó, indicando que lo que vemos es no después de que conocía toda eso. la travesía de John terminara. Por cierto, esta tormenta en sí misma posee un error de continuidad, ya que ¿Qué en le la pasó? escena en la que John salta del auto todo está seco en el puerto y cuando Oh, llega al suelo oh. está totalmente empapado. Ok, un minuto de un tipo Una lluvia rápida, no sé. No sé. ¿Un error en la Matrix? ¿Quién sabe? herido, inmediatamente pasamos a un raconto, una técnica Raconto. narrativa también conocida como narración preactiva, es decir, Preactiva, que ok. se nos va a contar un flashback que a medida que avanza va a conectar con el punto inicial de la historia, igualmente Ya, que sucede ajá, en obras ajá. como Berserk y la saga de la Edad Dorada. Ok, No es solo un sí. episodio del pasado, sino que encaja cronológicamente con lo que ya se nos ha contado, sin dejar ningún espacio entre medias, y eso lo diferencia de un flashback común.
Ok, ok. La historia nos muestra a John despertando en su casa y una cama demasiado grande para él solo. Ay, pobre Recuerdos de su hombre. mujer por todas partes, mientras Ah, escucha el pitido del ritmo cardíaco y ajá. trata de hacer su vida con normalidad. Vemos escenas de apenas segundos de cómo tenían una cita, eran felices, luego Ay, ella enferma, pobrecito. él va al Sí. hospital y vemos cómo se despide de su esposa, que parece tener muerte cerebral, antes de girar a ver al doctor y darle la orden de desconectarla. No Ay, es hasta pobre que el doctor hombre. presiona la máquina No. de soporte vital y sale de la habitación que vemos que sus signos vitales caen a cero. Así que la primera muerte de John Wick que vemos en pantalla es la de su propia esposa y la única que no realiza con sus propias manos. El dolor de John no es Sí, solo no, porque su fue esposa fuerte esa murió, parte. sino porque él tuvo que dar la orden. Ay, Esto es ay, ay. curioso porque él no está apegado a ella de forma física, sino emocional. Lo vemos salir con la pulsera de su esposa en la mano, como un símbolo de ese lazo que aún lo ata a ella. Cuando lo deja en la mesa, vemos que han pasado 2 horas desde que se levantó. Tardó 2 horas en tomar una taza de café, entrar al baño y cambiarse, porque no deja de pensar en Ay, ella y ay, ver la pobrecito. pulsera. Esta escena es muy corta y muy diciente. Sep, No sep, sep. necesitamos 30 minutos de peli para entender que la amaba muchísimo, ni al personaje lanzar tremendo discurso sobre sus sentimientos. Todo eso se logra sin una sola línea de diálogo. Esto es realmente narrativa visual. John incluso tiene una mirada perdida en el auto antes de salir al cementerio. Vemos el funeral que es bastante típico Ay, ay, dentro ay. de las películas. Todo muy oscuro, Ajá. sombrillas negras y lluvia para Lluvia, remarcar todo la triste. tristeza. Sí. Lo curioso es que hay mucha gente acompañando a John y luego esas mismas personas en su casa. Al parecer, todos amigos o familiares de Helen, ya que no los vemos interactuar con él en ningún momento. Incluso sus rostros están borrosos porque para él Buen esta punto. gente no es Ajá, nadie, ajá. no importan. El único amigo real de Ah, John es Marcus, que veía el funeral desde lejos, y no es hasta que John está a solas que se le acerca a darle sus condolencias. Este es el primer diálogo de toda la cinta, y a pesar de ser extremadamente corto, cuenta muchísimo de ambos personajes, como que John se culpa por la muerte de su esposa y Marcus lo nota, le dice que no le busque sentido, pero John sigue pensando que es una especie de karma, seguramente el mundo le está cobrando sus crímenes pasados. Por eso se pregunta, ¿por qué tuvo que ser ella? Como si una fuerza superior escogiera a quien debe enfermarse. En este momento en el que ya se nos ha presentado el personaje y conocemos su conflicto, necesitamos que aparezca un elemento disruptor. Ay, Y es aquí donde no, aparece el perrito. perro, comenzando así su Daisy, duelo. Daisy se Al llamaba, tomarlo, ¿cierto? nota Sí, que tiene una Daisy. margarita en su collar. Margarita, En lo que inglés, sea. Daisy, y por eso le Daisy, da sí, bonito este nombre, que es el sello de su esposa. Lo vemos en su taza de café, en su brazalete y hasta en su carta. A esto se Ajá, le llama ajá. leitmotiv, un elemento narrativo que nació en la música, pero se trasladó a la literatura y a otras artes. Se refiere a un elemento recurrente que se usa para simbolizar metafóricamente a algo o a alguien. En este caso, las margaritas representan los recuerdos de Helen, el amor que John siente por ella y su melancolía. Así que llamar al perro Daisy y también entregarle este leitmotiv lo convierte en la representación física de todas sus emociones por su No, esposa. pobre Si quieres saber perrito. más sobre el leitmotiv, Jaime Altozano tiene un video grandioso explicando cómo se usa en el musical de Hamilton. Ajá. Continuando con la historia, vemos un cambio en el tono Avisen si quieren ver ese video. Suena interesante. y ritmo. John comienza a Ah, hablar más. perrito. Vemos como La ahora su perrita, rutina no Daisy. es tan rígida porque el perro es un elemento nuevo que lo obliga a salir de su letargo, incluso lo obliga a salir de casa, ya que vemos en la gasolinera Ajá. que la parte de atrás del auto está llena de comida para perro y Ah. juguetes caninos. No me había En fijado. esta misma gasolinera se encuentra con un grupo de chicos que Ay, vienen ay, con ay. música alta. En sus primeros diálogos entendemos
la escala de poder del grupo. El de traje le dice al de gorra que llene el tanque y el de capucha le dice al de traje que le traiga cigarrillos. Sus Ah, interacciones, aunque cortas, nos interesante. dejan ver que no solo son un grupo con escala de poder, sino que además son bastante amigos, ya que se hacen chistes. El cretino que enciende un cigarro en una gasolinera se interesa en el Mustang de Nunca hagan John. eso. Este interés y esta interacción va a ayudar a disparar el conflicto principal de la trama. Cada nuevo elemento que se introduce funciona como motor narrativo, ayudando a disparar el siguiente, haciendo que la trama se sienta lógica, armónica y coherente. Cuando estos tipos entran de noche a su casa, no solo lo Ay, golpean, roban el carro y no. matan al perro, sino que además se No, 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 entretienen no, no, golpeando las no. fotos con el bate, destruyendo tanto literal como Ay, ¿por qué? metafóricamente los recuerdos de su Ah, esposa. que son de granos John desgraciados. despierta y pasa el resto de la noche catatónico, con el cuerpo de su perro Ay, en brazos, y no, al no, amanecer no, lo no, sepulta. no, Es un nuevo día y la no. rutina vuelve a cambiar completamente. Ahora coloca el collar Ah, de Daisy junto a la pulsera de Helen. Las ha perdido a ambas. Para no, él no solo mataron a no. su perro, sino que perdió lo único que le daba sentido a su Estoy vida por tapándote más segunda encima. vez. Esta escena es Habla, habla. tremendamente simbólica porque John se ha Ah, quitado su cadena y su correa. Es una metáfora de que la bestia está suelta y ah, ahora no hay nada que interesante. lo detenga. Al igual que sepulta al perro, limpia la sangre del suelo con Ah, sus propias manos pobre mientras hombre. recuerda todo. No solo lo que ocurrió esa noche, sino toda la basura que ha Ajá, estado acumulando ajá. desde que su esposa enfermó. Una forma de mostrar que no es porque mataran al perro, es que este acto es la última gota de su paciencia. Hasta este La momento la gota que historia rebasó que el se nos vaso. cuenta es Pero cíclica. no te escondas tras Vemos mí, tres hombre. etapas del duelo de John, tres escenas distintas de cómo se levanta de la cama y a qué hora, tres formas Ajá. distintas de la que sale de la cochera. Incluso cada etapa está asociada a un objeto sobre la mesa de noche. Y aquí comienza la escena que convirtió esta película en una Oh, obra sí. mítica. Cuando John llega al taller de Aurelio, todos se lo quedan mirando mientras camina como si fuera su casa. Aurelio lo atiende con respeto, le teme y nos Obvio. cuenta cómo golpeó al idiota. No le importa perder el negocio, no le importa el arma en su frente, no teme morir, pero está aterrado de John. Y aquí todos Buen nos punto. Y preguntamos, con ¿quién razón. carajos es este tipo? Este recurso Es narrativo se John llama Wick. anticipación. Y desde aquí la anticipación será el foco central de la narrativa, aumentando cada vez más el interés. Los pendejos estos no saben quién es John, pero Aurelio sí. Hasta le regala un auto Y lo como sabrán. disculpa Lo porque su auto sabrán. estuvo en su taller. Y le riega toda la sopa de quién lo robó sin que John lo amenazara o siquiera alzara la voz. Y como ya vimos, no es porque Aurelio sea un cobarde, porque de hecho tiene tremendos huevos. De esta conversación conocemos que el cretino se llama Joseph y es el hijo de Joseph. un importante mafioso llamado Vigo. E inmediatamente le conocemos. Vigo llama a Aurelio pidiéndole explicaciones de por qué golpeó a su hijo. Aurelio no niega nada y le dice que el idiota de su hijo robó el carro a John Wick y Mal mató a su perro. movimiento. A lo que Vigo solo Peor responde: movimiento. Oh. Oh. y aquí la anticipación crece como espuma, porque es la primera Ajá. vez que alguien menciona su nombre completo en la película John y Wick. vemos a toda la mafia mojándose los pantalones con un solo nombre. Es como el nombre de El Voldemort en Baba la saga de Yaga. Harry Potter o Dios en la Biblia. Su solo nombre ya produce pánico. Vigo acaba de someter a otro grupo de mafiosos y no le importa porque está aterrado por John Wick. Tanto la escena de Aurelio como la de Vigo están muy bien construidas porque no solo se usa como recurso para engrandecer a John Wick, sino que se muestran como personas con poder, autoridad y fuerza. Esto no es tan fácil de hacer como parece. Por lo regular, Ujú, cuando se ujú. usa un personaje para engrandecer al otro, el primero queda muy mal parado, al punto de que la audiencia deja de tomarlo en serio. Eso que está diciendo es como Boruto, ¿cierto? No, no lo leo ni veo el anime, pero he escuchado reseñas. Parecer
la nueva generación está humillando a la vieja generación, Naruto, Sasuke, todo eso, para poder hacerlo sentir mejor, mientras entierran al todo lo otro. No es una muy buena idea, según parece. Típico es encontrar un enemigo de una saga o una película siendo destruido por el siguiente villano, pero remarcar que este es mucho más alto en la escala de poder. Aún Ajá, más ajá. difícil es hacerlo bien en la escena de presentación del personaje que vas a usar como apoyo. Es la primera impresión del personaje, no hay más referencia y aún así no pierden carácter, y eso hace que la imagen de John Wick se engrandezca aún más, porque no es Exacto, lo mismo exacto. Buen aterrar a dos punto. pendejos que aterrar a dos capos mafiosos Oh, respetables. sí. Vigo le da un trago a su hijo y luego se lo hace vomitar de un putazo. Le Ah, obliga a limpiar mientras obliga a su abogado a ver cómo lo humilla. Vigo está aterrado, pero no deja de ser un líder mafioso. Joseph le recrimina si todo esto es por un don nadie, y tiene un punto. No sabemos nada de John, así que su padre procede a contarnos en uno de los monólogos más épicos del oh, cine, sí. mientras John baja a un sótano en una escena que muestra su descenso a la Ajá, oscuridad y ajá. cómo literalmente desentierra su pasado a golpes. Es una metáfora muy obvia, pero Muy buena, muy muy buena. potente. Escuchamos los golpes del martillo mientras se narra su historia. Esto es un paralelismo con la muerte de Helen y los pitidos del ritmo cardíaco. Uno representaba la muerte de la esposa, esta la muerte del esposo, ya que ahora ha renacido el asesino más efectivo del mundo. Lo vemos bañarse y por primera vez podemos apreciar sus tatuajes y heridas, remarcándonos su pasado como asesino. Ya no lo muestran como ese hombre de hogar, ahora nos muestran el cuerpo de un criminal. Lo vemos cambiarse metódicamente, no como al principio cuando fue al funeral, sino como colocándose su verdadera piel, remarcándonos lo opuestos que son la imagen del esposo deprimido John Oh, y el sí. asesino Wick. Hasta aquí todo es anticipación. Lo que Yo te sabemos digo de John porque Wick sí. es porque nos lo han contado. Las expectativas están por el cielo, sí, pero tiene un enorme lugar que llenar, porque eso es lo que separa a los vendehumos de una buena anticipación. Que sea una promesa que sí puedes cumplir. Y no Eso. quede en la alcantarilla pútrida donde caen esos personajes que el guión no para de inflar para que luego aterricen muy lejos de lo que se esperaba de ellos. Esto es un punto crítico, ya que no solo quedará mal el personaje, sino todos los personajes que se usaron para engrandecer su figura, dejándolos como meros payasos que temen a alguien que no es para tanto. Un grupo de mercenarios, como un equipo SWAT, entra en la casa de noche. Vemos la mesa que nos ha seguido durante toda la narrativa, 3 objetos sobre ella. John deja atrás la pulsera de su esposa y el collar de Daisy. Solo se lleva el arma. Cada una de esas cosas representa una de las razones que tuvo para vivir. Y esta es la nueva razón Ajá, que le dio ajá. a su vida. La venganza. Matar. Le vemos Sí. apagar la última luz, abrazando por completo la oscuridad que lo llama y por fin entra en acción y vaya que sí, Oh, sí. cumple. El tipo se despacha 4 en segundos. Lo vemos hacer tiros precisos, utilizar técnicas militares, astucia y un poco de artes marciales. Pero Toma, todo es toma eso. tremendamente Sí, verosímil. ¿Te puedes espectacular. creer que un tipo bien entrenado puede hacer cosas así? No lo vemos atravesar paredes o arrojar adultos a varios metros de distancia. John Wick se nos clava en la mente porque no lo vemos solo como un personaje de ficción. ¿Puedes creer que un tipo así exista? Es más, se ve que no es especialmente fuerte, ya que cuando queda mano a mano forcejeando un cuchillo con el último mercenario, le cuesta un montón, teniendo que usar la gravedad y golpearlo con el peso de su propio Eso. cuerpo. John Wick no es un superhombre al estilo de Schwarzenegger o Stallone, es un veterano. Da gusto verlo disparar y recargar el arma. Hay un montón de detalles sobre su técnica militar en cosas como la posición del reloj o un sinfín de elementos más, pero se nos deja claro que John Wick supo estar a la altura de su leyenda. Sí, sí.
Justo sin después del ninguna duda. tiroteo aparece un policía, John Avery. Imaginamos que lo matará, claro, pero este le saluda con cordialidad, ve los cuerpos y le pregunta si regresó al negocio. Por si te quedaban dudas de que a este Ay, tipo ay, le ay. cuelgan los huevos como a campanas de iglesia, la mismísima Eso. policía lo encubre, dejando todo en solo un disturbio por ruido. Luego nos enteramos de que Mucho todo esto ruido. es parte de una enorme organización de asesinos del submundo de esta saga y que vale la pena explorar en su propio video. Es increíble que una película de un género que no suele usar muchos recursos literarios en pro de la espectacularidad visual y la trama sencilla haga gala magistral de las técnicas que hemos visto. De aquí en adelante, todo lo que vemos solo engrandece más la imagen de John Wick, un personaje construido de forma impecable, una presentación de personaje que hace brillar a cada uno y que prepara todo para una de las más grandes historias de acción de nuestra era. Porque no importa el tipo de obra o lo sencilla que sea tu premisa, cuando se tiene cuidado a los detalles, Ajá. aplicas correctamente las técnicas El diablo vive en narrativas los y detalles, lo dicen. haces con pasión, se nota. You don't Oh, qué buen video. Si quieren otro por el estilo, me avisan y lo vemos. Gracias a todos por venir. Recuerden suscribirse, dejar su like y comentar. Nos vemos.